Amén. Ok, vamos a ir a la palabra de Dios directamente, Levítico capítulo número 25. Levítico capítulo número 25. Vamos a leer dos porciones de la escritura, dos lugares. El primero está en Levítico capítulo 25. Vamos a leer del verso número 8 en adelante y luego después vamos a leer en Josué. Levítico capítulo número 25, verso número 8, dice así: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Si tú no traes Biblia, puedes leer de la pantalla, no crees que lo estoy diciendo de memoria. Aquí también tengo una pantalla. Dice: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis, fíjate bien esta frase, y volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cada cual volverá, ¿a dónde? A su familia. En el verso 11 dice: el año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. El siguiente texto está en el libro de Josué, capítulo número 14. Josué, capítulo número 14. En el verso número 6, Josué 14, 6, dice la palabra del Señor allí en Josué 14, 6: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, está hablando Caleb, está hablando con Josué, y le dice: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó o pisó tu pie será para ti, y nota la frase, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como el Señor ha dicho. Josué entonces le bendijo. Ahí está el líder es Josué. Josué le dice a Caleb, hijo de Jefone, lo bendijo. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque fue un hombre grande entre los anaseos. Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Y la tierra, ¿qué pasó con la tierra? ¿La tierra qué cosa? Ok, descansó de la guerra. ¿Le gusta llorar?
Hay gente que no le gusta llorar. A mí me da vergüenza llorar a veces, y a veces también. Vea videos de esos que hablan de los encuentros familiares, ¿verdad? Hace algunos años había un programa que se llamaba Se vale soñar, y era un chilladero de aquellos, ¿no? Los hombres lo veían a escondidas. Yo sé que lo veías, ¿no? La conductora, pues ya cuando traían a las personas ahí era porque ya les iban a cumplir su sueño, obviamente ya. Y tú también ya sabías lo que iba a suceder, pero ahí estábamos, poquitas veces, muy poquitas, bueno, menos de las que puedo admitir. Entonces veía en el programa y un chilladero ahí, ¿verdad? Y la señora que tenía 25 años que no veía a su hijo, y ahí se lo traen y le cantan y se abrazan y lloran, y tú lloras a moco tendido, ¿no? Ahí a chille uno, ¿verdad? Pues así era, ¿no? Había un programa, no lo pasaban aquí, se llamaba Gente que Busca Gente en Argentina. Y también algo similar, todo el mundo llorando, que tenía 20 años, que no conocía a su papá, y viene el reencuentro, ¿verdad? Y todo eso, muy emotivos. Pero ¿quieres llorar más que eso? Dicen, ese ya me la sé, ya me sabía de qué. Ve un video de los encuentros familiares que tienen los soldados de los Estados Unidos cuando regresan a su país y les caen de sorpresa a sus hijos en las escuelas o en las fiestas, en los festivales. Y llega todavía el papá vestido de soldado. No, o sea, vas a llorar. Si andas constipado se te va a quitar, ¿no? Te sale todo, la saliva, todas las lágrimas, ¿no? Una vez yo estaba viendo una película que se llama La Lista de Schindler. ¿Alguno vio esa película de la Segunda Guerra Mundial? Hay una película del Holocausto y todo eso. La historia de ese señor que se llamaba Oscar Schindler. Y estaba conmovido con la película, pero el final yo lloré y no podía de llorar. Soy macho, pero chillón, machito chillón. Y estaba yo y tenía que ir a predicar a una iglesia aquí en San Luis que me habían invitado a predicar. Y yo estaba en el baño echándome agua, y Pati dice, te va a hacer tarde, ya vete. Y yo así, ¿verdad? Es que no puedo. Y me veía al espejo y volví a llorar. Yo creo que ya lloré por todas las cosas que uno había que llorar, ¿no? Ya ni me acordaba por qué estaba llorando, pero bueno, sí me acordaba de algunos hermanos de la iglesia y volví a llorar. Bueno, porque los encuentros, en el caso de los encuentros familiares, son muy emotivos. La Biblia relata algunos encuentros o reencuentros familiares. Los reencuentros familiares, por ejemplo, el de José y sus hermanos. José está en la Biblia, en Génesis. Fue vendido por sus hermanos. José, que le conocen como el soñador, lo vendieron. Lo arrojaron a un pozo seco y luego lo vendieron, y pasaron 20 años hasta volvérselo a encontrar. Y cuando lo encuentran, lo abrazan, se besan. Y qué maravilla de ese reencuentro familiar. La Biblia también relata el encuentro entre el padre, ¿verdad? Y su hijo, el pródigo, que le pidió toda su herencia, agarró el dinero y se fue. Y bueno, también ahí está ese reencuentro familiar. Y entre el padre y el hijo. Y la verdad es que, pues ahí está en la Biblia, ¿no? Son emotivos, ¿no? Una de las peores tragedias de la vida a la que nosotros nos enfrentamos es el distanciamiento emocional de las familias o de la familia. Distanciamiento emocional de la familia. Hay familias que viven a miles de kilómetros, literalmente miles de kilómetros de distancia, y se aman y se procuran como si vivieran en la puerta de al lado. Mientras que hay familias que viven puerta con puerta y están a kilómetros de distancia emocional. A kilómetros de distancia emocional, a causa de los problemas que han tenido. Pero este año es año de jubileo, en donde las personas que se han exiliado emocionalmente en cuanto a su familia, este año es año de que regresen a su posesión, regresen
cada uno a su familia. Es el año de reconciliación familiar. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Año de reconciliación familiar 2016. A pesar de la distancia emocional, año de reconciliación familiar. Es terrible la distancia que a veces hay. Hay cosas que suceden a las personas, ¿no? En cuanto a la distancia emocional. Algunos saben un poquito de esta historia de mi familia, y es una historia más o menos reciente, en donde hace como unos 4 años yo conocí a 3 hermanas que tenemos. Pero mi hermana, que se llama Marta, que tiene como 85 años, porque tiene la misma edad que mi papá. Bueno, no tiene tantos, pero Marta, ella era la que entregaba los pasaportes ahí en Soledad, y yo iba a Soledad a sacar los pasaportes. Pero yo no sabía que ella era mi hermana, pero ella sí sabía que yo era su hermano. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, eso fue todavía hace 4 años. Yo fui a sacar un pasaporte y ahí estaba ella. Yo la conocía, pues yo la veía, pues entregaba los pasaportes, y siempre me entregaba los pasaportes ella. Era porque ella veía cuando yo llegaba a sacar un pasaporte, por lo menos 1 o 2 veces al año, a sacar un pasaporte allí. Veía, checaba y le pedía a la jefa de la oficina que ella entregaba ese pasaporte. Y entonces yo llegaba y me entregaba el pasaporte en la mano, ¿verdad? Y yo, suéltalo. Y ella me entregaba, y yo creo que ella, yo no me fijé nada, yo no me di cuenta de nada. No me di cuenta de nada. Solamente la conocía de vista. Pero ella, yo me imagino que me veía y pensaba, ¿no? Y un día le dije, ¿y qué sentías cuando me veías y que me entregabas el pasaporte? Tenía ganas de abrazarte y decirte que era tu hermana. Y yo le dije, pues me hubieras dicho que eras mi hermana. Y entonces me dice, ¿qué tal si me agarras a trancazos? Pues ahí no, pero afuera a lo mejor. Y pero o sea, a centímetros, pero qué lejos estábamos, ¿verdad que sí? Ahora, nosotros no estamos peleados, porque el problema es cuando la gente está peleada. Ese es el problema. Porque en nuestro caso, pues yo ni la conocía, pero ella sí me conocía. Ella me veía, pero estábamos distanciados. Por lo que haya sido, ¿verdad? No era culpa mía, yo creo que de ella tampoco, ¿verdad? Pero ¿cómo puede uno estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo? Tan cerca y tan lejos, a kilómetros de distancia emocional, aunque viva al lado tuyo. Hay personas que escuchan la respiración y hasta los ronquidos de alguien con quien viven y están alejados emocionalmente a kilómetros de distancia. Pero este año puede ser la diferencia. Amén. Este año puede haber reconciliación familiar. ¿Por qué los lazos, por qué digamos, la fractura de la relación familiar y ese distanciamiento emocional es tan doloroso en el ser humano? ¿Por qué? Bueno, yo encontré, para empezar, porque el lazo familiar es la relación más fuerte que existe. Es la relación más importante de tu vida. Es el lazo familiar, es lo más importante. Hay épocas en la vida que la gente no toma muy en cuenta este asunto del lazo familiar. Le vale sorbete, hace lo que quiere irse a vivir a China, ¿verdad? Pero luego después, ahí anda llame y llame, ¿no? Ahí anda después buscando y tratando de reconciliarse, ¿verdad? Y todo eso, es así la vida. Pero a final de cuentas sigue siendo algo muy, muy profundo este lazo consanguíneo familiar en las personas. Es como que si viniera en el paquete allí de la vida familiar. La segunda cosa por las que la ruptura familiar es muy fuerte es porque uno no puede deshacerse de la familia jamás. Jamás te puedes deshacer de tu familia. Eso no va a cambiar jamás. Si tú tuviste en un matrimonio anterior
un hijo o una hija con tu esposo, tu esposa anterior, eso los va a tener unidos para siempre. Para siempre. Eso no va a cambiar. Nada más que el problema que tenemos los mexicanos es que parece que los separados, ¿verdad? Como que están casados con la idea de que tienen que ser enemigos. Su relación es ahora relación de enemigos. Y siempre, ¿verdad? Hasta cuando... Entonces tú estuviste casado antes y entonces luego, hasta con la pura mirada, así como de, no, sí, es que sí estuve casado, pero... O la mujer, vieras cómo me fue. O sea, ¿por qué sigue diciéndolo? Si le fue mal, pues no lo diga. Si le fue mal, ¿para qué lo recuerda? Pero es porque está quebrantada la relación y alguno dirá, oye, pero yo no quiero reconciliarme. Nadie está diciendo que se reconcilie si ya está, se casó 3 veces, ya ni se acuerda cuál fue su primera esposa. Nadie está diciendo eso. Estamos hablando de una relación familiar, no de una relación matrimonial o sentimental. Estamos hablando de una relación familiar. No se puede borrar y desaparecer esa relación familiar. Es bien difícil. Si aún aquellos que ni siquiera son consanguíneos llegan a desaparecer la relación, ¿verdad que es tan fuerte? El otro día me tocó casar a un matrimonio y entonces yo me preguntaba, ¿quién irá a traer a la novia? ¿El papá o el padrastro? Porque tenía padrastro. ¿Quién? Y yo el chisme, ¿verdad? Ahí, ay, a ver, ¿quién irá a hacer? Oye, Patito, ¿sabes algo? No, yo no sé. ¿Quién? Total, llegó el día de la boda y yo así, ahí, empezó la música. Tan, 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 tan. No, ahora ya se estila hasta cumbias, ¿verdad? En lugar de... Pero bueno, y entonces vi que entra con el padrastro. Ya, caray, con el padrastro, ¿verdad? Entró con el padrastro. Pero cuando iba llegando a la mitad, que se para el papá. Y yo dije, ¿irá a haber sangre? Y entonces el padrastro, ¿verdad? Agarra y le entrega a la hijastra a su papá. Y el papá pone el brazo y viene hasta acá, ¿verdad? Y estaba el novio, ¿verdad? Ahí esperando. El novio es un pastor de una iglesia aquí. Estaba allí, ¿verdad? Y entonces él la recibe allí, ¿verdad? Y yo me quedé, siempre uno aprende algo nuevo, ¿no? Siempre te pasa algo, ¿no es así? Hay cosas que a uno le pasan, esas que nunca pensé que eso me fuera a pasar. Bueno, también el otro día fui a una iglesia a predicar. ¿Y qué creen que hicieron ahí en la iglesia? Lo que nunca me había tocado en 32 años y casi 33 de pastorear. Estaba yo predicando, echando así, pero la predica acá. Y en eso veo al pastor que está sirviendo unas tacitas, unos vasitos de café. Dije, va a haber cafecito al final. ¿No? Mientras yo estaba predicando acá, el pastor con una charolota, ¿verdad? Dándole café a todos los hermanos. Yo nomás lo veía. Sí damos café, pero al final, al principio, pero no durante la predicación. Y dije, bueno, cafecito, y ya me trajo un cafecito y me lo puso ahí, ¿verdad? Y ya dije, bueno, no, que sale el pastor de allá atrás con una charolota de pan. Mecha. Que nunca me había pasado eso. Y entre las sillas así, viendo así pasando entre las sillas, y así, hermanita, y hermanito, y yo así nomás lo veo que va dándome la espalda así. Claro que no me sentí, hasta que no me llegó el pan, entonces sí me agüité feo. Yo decía, bueno, pues ¿y con qué me voy a tomar el café si no tengo un pan? No me ofreció pan, pero después ya me dio una bolsita con pan para que me la llevara. Siempre hay algo nuevo que me tiene que pasar, ¿verdad? Eso fue algo que yo dije, nunca me ha pasado, me pasó ya una vez. Y el mismo pastor dándoles pan a todos a la hora de la predicación. Bueno, esta parte del matrimonio de estos. Yo después le pregunté al pastor que casé, le dije, oye pastor, y entonces ustedes lo planearon así, sí, pues entró el padrastro y luego el papá, está todo planeado. Y me dice el pastor, cuando yo me hice novio y me comprometí a casarme con mi esposa, el primero que dijo, ¿y usted quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto gana? ¿Ha estado casado antes? Fue el padrastro.
Es más, el único que lloró cuando le entregué el anillo de compromiso fue el padrastro. Anoche fuimos a una fiesta donde estaba el pastor de su cumpleaños y estaba el padrastro, no fue el papá, estaba el padrastro con el nieto, que no era su nieto biológico, ¿verdad? Y agarraba al nieto y decía, ¿quién es su abuelito preferido? Como ahora él tiene un montón de abuelos, el nieto, ¿verdad? El hijo del pastor, pues seguramente quién es su abuelo favorito, ¿no? Y pero cómo aún así es tan fuerte, y eso que no son, no llevan el mismo ADN, pero está tan fuerte la relación, ¿verdad que sí? Y es para toda la vida, pero a veces está quebrantada. ¿Por qué se quebrantan las familias? Padres que rechazan a sus hijos y no tienen una relación con ellos les produce grave rebeldía. Otra razón, hijos que tardan 20 años en perdonar a sus padres. Es más, a veces hay que darles una batería de 35 terapias psicológicas para que el papá para que el hijo perdone a los papás o la hija perdone a los papás. Pero el papá perdona con facilidad. Pero también hay papás que se han distanciado de los hijos porque no perdonaron a los hijos que se salieron de la universidad o se casaron con una pandillera loca. Se salen de la universidad, andan de chambita en chambita, ya tienen 2 hijos, llevan los hijos a que los cuiden los papás. El papá luego, pum, si eso te pasa por no estudiar. Hubieras estudiado. ¿Cuál es tu sueño para el 2016, papá? Que estudies, hijo, a ver si ahora sí terminas después de 20 años que saliste de la universidad. Todavía no le perdona. Todavía está allí esa distancia. Los esposos, una vez amantes, ahora separados y enemigos a muerte. ¿Por qué? Pues porque así debe ser, han de pensar. Hermanos que se han disputado una herencia y han destruido su relación familiar y luego dicen, y a mí no me interesa el dinero. ¡Ey, cómo no! Se pelean por las cosas y luego dicen, pues es que es el patrimonio de mis hijos. No es cierto, era el patrimonio de tus papás. Si te dejó algo, qué bueno. Si no te dejó algo, a veces es muy bueno que no deje nada, que no tenga nada que dejar. No va a suceder, pero a veces uno piensa eso. Tantas familias que se han quebrantado, que se han fraccionado por causa de la herencia, y luego te das cuenta que la herencia era un álbum de fotografías familiares, y por eso se andan peleando. Es que mi hermano se quedó con el álbum de fotografías de la familia y por eso lo odio. No lo dice, pero lo odia. También los pecados de la juventud, de los padres o de los hijos que son retenidos y no son perdonados, quebranta la relación familiar. La envidia por la prosperidad de los familiares genera resentimientos y distanciamientos, negocios frustrados, malos entendidos, acuerdos no respetados, especialmente en cuanto al cuidado de los padres. Todo eso quiebra la familia. Pero este año es año de reconciliación de la familia. Además de todos estos problemas que hay, el diablo, que nunca descansa, también es enemigo, y es el enemigo número 1 de la familia. A veces decimos que el enemigo número 1 del matrimonio es el dinero, el manejo del dinero, la comunicación. A veces, pero yo creo que el diablo es diablo. Es acusador, es mentiroso, es engañador. ¿Por qué el diablo destruye las familias? Bueno, hay varias razones por qué el diablo destruye las familias. Pero yo estaba pensando que porque el mismo diablo no tiene familia. Y como la familia es una idea de Dios, entonces sí, seguramente eso es lo que está pasando. Él destruye la familia. La familia es una posesión. No es una posesión como alguien posee algo, como alguien posee una cosa como esta, ¿verdad? Que es suya.
Pero la familia es una posesión en el sentido de que tú tienes algo a lo que tú perteneces. Tú perteneces a la familia, tu familia, y la familia es tuya. La familia es como una heredad. La Biblia dice que los hijos tenidos en la juventud es como una herencia para los padres. Caleb, ya lo leímos, este Caleb de la Biblia peleó por una herencia. Ahora, quiero ponerte en el trasfondo de por qué Caleb va con Josué y le dice: la tierra que prometió Moisés dármela, porque fui fiel a Dios, vengo a que tú también me la afirmes y confirmes que va a ser la familia, perdón, la tierra que yo voy a poseer. Y Josué le responde a Caleb, le dice: sí, y te bendigo y te doy permiso, ve y conquista la tierra. Se llamaba Hebrón. Ahora, ¿por qué Caleb tenía que pelear por esa heredad? Era un pedazo de tierra. ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque Caleb sabía que si él poseía esa tierra, sería suya esa tierra. Al ser suya esa tierra, entonces él, ¿verdad? Ahí habitaría su familia. Y si un día si algún día su familia llegase a irse de la tierra, a estar en otro lugar, la familia, si algún día se iba, llegaría el año del jubileo, en donde todas las familias o todas las personas regresaban a su posesión y regresaban a su familia. Y cuando regresaban a su familia, entonces volvían a juntarse. Eso era una reconciliación familiar. Caleb lo sabía, por eso iba a luchar por esa tierra. Nosotros no podemos ahora tener una heredad que se nos ha dado desde nuestros abuelos o ancestros, pero nuestra familia es nuestra posesión y debemos pelear por ella y luchar por ella, porque es algo que Dios nos ha dado. Y además recuerda, no vas a tener las casas toda la vida, no vas a tener los terrenos toda la vida, no vas a tener el dinero toda la vida, pero sí vas a tener una familia para toda la vida. Una esposa, un esposo, unos hijos para toda la vida. Así es que tienes que luchar por ella. Al final del texto que leímos de Josué dice: y la tierra descansó de la guerra. Yo quiero decirte, no más guerra en la familia, no más guerra en tu familia. Pero eso depende de ti que estás aquí. No, pero es que mi hermano, el borrachales que se gastó la herencia y esto y lo otro. Sí, pero él no está aquí. Tú estás aquí. Y nomás en la iglesia vas a escuchar eso. Si tú vas al banco y el gerente te atiende ahí, ¿verdad? Para ofrecerte un crédito, una tarjeta de crédito, pues te pregunta cómo está tu familia, pero no te va a decir alguna cosa, alguna situación. Oiga, reconcíliese con su esposa o con su esposo o con sus hijos o con sus padres. No te lo va a decir. ¿Por qué? Porque no sabe. Pero Dios sabe que tú necesitas parar la guerra en tu familia y comenzar a tener una reconciliación familiar. Amén. Esa es la idea. ¿Estás distanciado de tus hermanos? ¿Estás distanciado de tus padres? ¿Hay pleitos en tu hogar? Es tiempo de volver a la familia. Es tiempo de la reconciliación familiar. Este es el año de la reconciliación familiar. Basta de guerra. Basta de guerra. Hay 6 cosas que tú puedes hacer para un proceso hacia la reconciliación familiar. 6 cosas, 6 pasos para un proceso hacia la reconciliación familiar. El primero de ellos, número 1, y ante todo, haz oración. Ante todo, ora al Señor. La oración te va a ayudar a prepararte personalmente para la reconciliación. La oración refleja tu dependencia. En la oración nosotros podemos recibir fortaleza para perdonar. Nosotros podemos recibir fortaleza para perdonar. La oración quebranta el poder del enemigo y transforma el ambiente en la oración.
necesitas orar. El primer paso para una reconciliación familiar es la oración. Debes orar, siempre orar. Ya mencioné que que el diablo es el enemigo número uno de la familia. Por lo tanto, necesitas orar para vencer a Satanás. Hay que orar para tener esa fortaleza para perdonar, porque la reconciliación familiar no es fácil. Para muchas personas la reconciliación familiar, nomás de pensarlo, ya se ponen nerviosos, porque no es fácil reconciliarse familiarmente. Pero déjame decirte, ora a Dios y Dios estará contigo. Toma tiempo para orar y Dios revelará Él su corazón a tu vida y su deseo para tu vida. Tienes que orar y mantenerte en oración para una reconciliación familiar. Segundo, revístete de humildad. Sé humilde. No seas de los que argumentan como muchos lo hacen y yo también lo he hecho. Yo también lo he dicho. Cuando alguien se enoja, ¿qué le decimos? Ups, ya tiene 2 trabajos. ¿Verdad que decimos eso? Eso no está bien para una reconciliación familiar. Yo sé que tú puedes decir eso. Pues eso es su bronca, pero es tu familia. Pero es su problema. Sí, pero es tu familia y tú debes habitar en familia, en paz con tu familia. Revístete de humildad y quítate esas ideas de pues es su bronca, es su problema, tiene 2 trabajos. Construye puentes, busca la gente y procura la reconciliación. Si tú dices es que es su problema, sí, pero ya se quebrantó la relación, y cuando ya se quebrantó la relación emocional de la familia, entonces ya es un problema de los dos. Y es un problema de los dos. Revístete de humildad. Vacíate de tu orgullo, de tu egoísmo. Sí, te hicieron, pero tú estás aquí y tú puedes perdonar, y entonces si ya puedes perdonar, tú puedes reconciliarte. Probablemente fue muy malo lo que te hicieron, pero la humildad te va a ayudar a reconciliarte. Ese es el segundo paso. El tercer paso, ofrece una explicación. Cuando tu familia se ha distanciado, se ha quebrantado, ofrece una explicación, explica qué es lo que sucedió. Ahora, ojo, no estoy diciendo una justificación. Una cosa es una explicación y una cosa es una justificación. La explicación es decir lo que sucedió. La justificación es echarle la culpa a los demás. Y eso no ayuda a la reconciliación familiar. Tuviste un distanciamiento, hay una separación, incluso se formó un resentimiento, y entonces tú vas y oye, vengo aquí a platicar, ¿verdad? Y pues a ponernos de acuerdo y explicarte por qué pasó esto, por qué pasó esto otro, pero la verdad es que fue por culpa de... Olvídate de las justificaciones, no va a funcionar, no te justifiques, explica lo que hay que explicar, nada más. Alguna vez hay malos entendidos en la familia. ¿Le ha tocado algún malentendido? A veces son bien raros los malos entendidos, pero sí hay. Sobre todo cuando Satanás está trabajando en levantar chismes, o también cuando las personas escuchan los chismes de otros, que llegan y te dicen, no, es que andan hablando bien mal de ti, tu hermano, tu cuñada, no hombre, tu cuñada anda diciendo unas barbaridades tuyas. Y en lugar de ver qué es lo que está pasando y ir a la verdad, la gente se enoja, se molesta. Una explicación, pero no una justificación. Los malos entendidos se disipan cuando hay una explicación, cuando las personas se comunican con la verdad y se acercan para arreglar las cosas, explican. Cuarto paso, si no hay explicación, ofrece una
disculpa, pide perdón. Pide perdón. El otro día me llamó, me contactó una persona y la verdad teníamos ya un rato que no nos veíamos, hubo un distanciamiento porque tuvimos una diferencia y entonces él pues hizo algunas cosas a mi ver, ¿verdad? Pues que no estuvieron bien. Se metió con algunas familias de la iglesia, les dijo cosas de nosotros y de Ágape y luego los sacó de la iglesia, se los llevó a su grupo. Y luego hay una persona en la iglesia, una hija de una familia de la iglesia que trabaja y colabora con nosotros y es muy, muy cercana a nosotros, muy querida esta muchacha. Y él estudiaba en una escuela donde él era el director. Y él solo, por mala leche, le perdió los papeles de la escuela. Y ella ahorita, años después, está recursando materias solo, ¿verdad?, para dañarnos a nosotros. Obviamente ella está recursando materias porque ya lo perdonó. Bueno, ese me llamó y me dijo, quiero hablar contigo. Y yo dije, pues que sea en un lugar público porque luego va a haber sangre aquí. Después me acordé del tamaño y dije, bueno, la mía. Cuando llegamos ahí a un café para juntarnos y hablar, él dijo, Arturo, 3 cosas. Número 1, fui un idiota. Entonces no preguntó que quién estaba de acuerdo, pero yo levanté mi mano. O sea, él así dijo, fui un idiota. Número 2, no tengo ninguna explicación para lo que hice. No hay explicación. Pues ¿qué explicación puede haber para el odio, para el resentimiento, para la envidia? ¿Qué explicación puede haber? Y número 3, perdóname. Y dije, pues qué bueno, ojalá que todos así podamos hacerlo. Hasta yo mismo aprendí de eso. ¿Para qué ando dando tanta explicación? Mejor ofrezco perdón o disculpas. Y yo le dije, va, ahí queda. Ya está. Le damos para adelante y cuando nos volvemos a ver, nos abrazamos y nos bendecimos. El pasado quedó en el pasado. Ahora déjenme decirles, no fue una situación personal contra mí como lo fue contra esta muchacha, pero era como para nada más ponerle una bomba así de esas que van pegadas abajo del carro y con un celular activarla. Pero él ofreció una disculpa, no tenía ninguna explicación, solamente tenía una disculpa. Y nosotros yo no le pedí ninguna explicación. Oye, pero no. Tomé la disculpa, aunque yo personalmente y otros que habíamos sido afectados, habíamos perdonado desde antes, recibimos la disculpa. Si no funciona una explicación y si no funciona una disculpa, hay un 5.º paso. Si la disculpa no es suficiente, entonces viene la restitución. Te animo a la restitución. ¿Cómo es eso? Hay muchas formas de restituir. Estás distanciado de tu familia porque secuestraron a tus viejitos, tus papás, los tienen allá, no te los dejan ver, pero tú también no quisiste aportar cuando se enfermaron y se pelearon y están distanciados y no los ves. Y tú quieres acercarte a ellos y ya les explicaste que andabas bien pobre y ya les explicaste lo que sea, que fuiste un tonto, una persona que no dio la cara o lo que sea. Y si la disculpa no es suficiente, entonces viene la restitución. Aunque sea 200 pesos, pero di que aquí están los 200 pesos. Contribuye al bien familiar, esa es la manera de la restitución. No te acerques a tu familia con una calculadora para ver cuánto va a poner el otro.
Acércate a tu familia para reponer lo que no has hecho. Si hay algo que hay que devolver, devuélvelo. Si tú tienes un bien allí, ¿verdad?, en tu posesión, y tú sabes que ese bien ha sido el distanciamiento de tu familia, y te odian por eso, aunque te lo haya dejado tu papá, aunque sea la chalina que usó tu mamá 50 años, devuélvela, compártela. Si hay que pagar, paga, restituye. Tu familia lo vale. Tu familia lo vale. Restituye. Si la disculpa no es suficiente, Dios tiene la restitución. La Biblia dice que Jesús llegó a la casa de Zaqueo y le dice, ¿verdad?, que había llegado el reino de los cielos a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo dice: si yo le he robado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Nada más. Esa es restitución. Y la mitad de mis bienes se la devuelvo a los pobres, que también era robada, que no se haga el saqueo. Pero de todos modos él iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Pero ¿cómo al que he robado le devuelvo lo que le pertenecía a la otra persona? Alguno dirá: ¿a poco aquí en Ágape hay personas que así se han quedado con cosas que era para todos? Mejor me volteo para no ver a nadie. Puede ser que alguien sí ha sucedido. Pues eso sucede. Eso hacemos los malos mexicanos. Deshonramos la memoria de los padres, peleándonos por las cosas que dejaron los padres. Por cierto, ¿ya hizo su testamento? Hasta de las fotos familiares tiene que ser testamento, Ese fue el 5.º paso. Voy al último, pero voy a hacer un repaso. Primero, haga oración. Segundo, revístase de humildad. Tercero, ofrezca una explicación. Cuarto, si no hay explicación, ofrezca una disculpa, pida perdón. Número 5, si no es suficiente nada de esto, entonces viene la restitución. Número 6, si no es suficiente ninguna de estas, entonces procure la redención. Quiero explicar esto. Cuando Jesús estaba en los cielos con su Padre, la justicia divina reclamaba castigo por causa del pecado. Y entonces la ira de Dios iba a desencadenar sobre esta humanidad débil que se autodestruye todos los días. Pero el Hijo dijo: Padre, ¿por qué vas a destruir a esta humanidad? Puedes hacer una familia de ellos. Oh, déjame que los destruya, que los acabe por causa del pecado. Y el Hijo le dice al Padre, bueno, yo me imagino ese diálogo. Oh, como dice la canción, échame a mí la culpa. ¿No dice una canción así? Sí. ¿Y qué crees que hizo Dios? Le echó la culpa al Hijo. ¿A poco? Sí. Pero el Padre sabía que Él no lo había hecho. Él lo sabía, se lo sabe todo. ¿A poco Él no sabe que tú fuiste? Él sabe, y Él sabía lo que yo le robé a mis padres cuando era un joven, que les robaba, les bolseaba el dinero ahí en la bolsa de mi mamá. No les devolvía las ferias. Él sabía que yo era raterillo, porque ni a ratero llegaba. Pero Él dijo: fue Arturo, pero yo me echo la culpa. A veces así funciona. Si no funciona otra cosa, tú di: yo soy el culpable. Yo me echo la culpa. No lo hice, pero yo me echo la culpa. Eso se llama redención. Porque Jesús es nuestro redentor. Él no lo hizo, pero Él dijo: que sea sobre mí.
Y entonces el Padre, la Biblia lo dice, es una frase que a mí me impacta: descargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso dice la Biblia. La ira de Dios que era sobre nosotros fue sobre el Hijo. Y nosotros, la maravilla de la vida cristiana es conocer que por la gracia de Jesús y por su sacrificio en la cruz, nosotros hemos sido perdonados, redimidos, porque la cruz la merecíamos nosotros. Pero Jesús dijo: si alguien vas a culpar, yo soy el culpable. Pon sobre mí la culpa de todos. Esa parte es muy difícil, porque cuando uno quiere reconciliar, alguien tiene que redimir. Por ejemplo, es posible que tú tengas una buena relación con tu papá y una buena relación con un hermano o con una hermana, y se lleven muy bien, y se amen, se quieren, se comunican y expresan su amor. Pero entre tu padre y tu hermano, o tu hermana, o tu mamá y alguno de tus hermanos, se odian. Es más, llegan contigo y hablan mal del otro o de la otra, y tú estás ahí en medio. Y si tú crees que este año es el año de la reconciliación familiar, entonces tú puedes ser un redentor. No eres el redentor, Jesús, pero puedes ser como un redentor y te pones en medio. Pero ojo, cuidado, porque a Jesús lo crucificaron. A ti te pueden acusar de mil cosas. Te pueden decir: bueno, ¿a ti qué te importa? Te pueden decir: algo has de querer, seguramente has de tener algún interés. Y entonces tú te pones en medio y tú buscas la reconciliación entre el papá y el hijo, o la hija y la mamá, entre quien sea, los familiares, entre dos hermanos que se odian, que no se miran. Tú puedes ser esa persona que Dios va a usar, pero cuidado, porque hay un precio que pagar. Pero vale la pena cuando tú sabes que la familia es para siempre y que la familia es alguien que Dios ama y que te va a traer grande bendición. Este año es año de la reconciliación familiar y necesitamos nosotros procurarla, ya sea que estén aquí, no estén aquí, donde quiera que sea, pero vas a tener que pagar un precio. Jesús pagó el precio por nosotros. Y yo quiero decirte a ti que quizás has llegado acá y tú dices: pues ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Bueno, es porque Dios te trajo, quizás por primera vez, segunda vez, no lo sé. Y decirte que Jesús te ama tanto, y te amó y te lo demostró en una cruz. Y Él se echó la culpa de tus pecados como lo hizo con mis pecados, para redimirnos y darnos salvación. Pero Jesús no obliga a nadie a tomar esa bendición de salvación, sino que Él ofrece y tú la tomas y tú la recibes si la quieres. Vamos a ponernos de pie, por favor. Póngase de pie. Quiero invitarle a hacer oración. Cierra tus ojos si quieres. Señor, yo te pido, Padre Celestial, que tú toques el corazón de la gente.